Thanks for dinner. That was excellent. Well, I'm glad you liked it. And yeah, we can try other things later. There we go. Okay. All right. Thank you. I'll see you tomorrow. Yes, see you tomorrow. En el nombre de Jesucristo, amén. Hoy celebramos la Reforma. En el año 2517, el monje alemán Martín Lutero fue a la iglesia para clavar en la puerta como tablón de anuncios, para clavar en la puerta de la iglesia puntos de discusión, para mostrar que lo que la iglesia estaba enseñando en ese día no estaba de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras, las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de la verdad. Entonces, con eso comenzaron unos años de reforma, rechazando las enseñanzas falsas de humanos y regresando a la verdad. Hoy, como cada domingo, como cada día, nosotros celebramos la libertad que nosotros como cristianos tenemos por Cristo. En la lectura del Evangelio, Jesús nos habla de esclavitud y de libertad. Y aprendemos que la verdad de Dios nos liberta de ser esclavos a ser hijos. El texto empieza con Jesús hablando con unos judíos. Y él dice que ellos y todos son esclavos del pecado. De cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Ser esclavo del pecado. Bueno, significa que pertenece al pecado. Que esa persona es tan corrompido que eso es su título, esclavo del pecado. Y el destino final de esa esclavitud es la muerte. ¿Y qué dice Jesús de un esclavo? ¿Cómo son esclavos? Dice, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Bueno, un esclavo no es un miembro de la familia, no tiene un hogar permanente. Está aquí un día y el próximo es echado. Así es con los esclavos del pecado. Y muchos, como vemos aquí en este texto, no se dan cuenta que son esclavos. Jesús dice a los judíos que ellos no son libres, no están libres. ¿Y cómo responden? Nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir ustedes serán libres? Bueno, aparte de la revelación de la ley de Dios, aparte de la revelación de los 10 mandamientos, todos son tan corrompidos que no saben que son esclavos, no saben lo que es pecado, no saben lo que es malo, en realidad lo que es bueno. Piensan que la muerte es una parte natural, que es como parte del diseño original del mundo. No conocen otra realidad. Y esto puede ser para nosotros una tentación, pensar así, rechazar la realidad que nosotros somos esclavos. Quizás pensamos a veces, bueno, dime lo que he hecho yo para merecer ese título
de esclavo, esclavo del pecado. Bueno, cuidado con ese tipo de pensamiento, porque rechazar la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, eso es un pecado. No olviden que incluso los pensamientos pueden ser pecados. Y Dios dice que todos que cometen pecados son esclavos del pecado. Entonces, si a veces pensamos así, necesitamos arrepentirnos. Entonces, unos como los judíos no se dan cuenta que son esclavos del pecado, pero otros se dan cuenta de esa realidad. Vemos eso en Martín Lutero, y él quizás sabía eso mejor que cualquier otra persona. Él sabía que era un pecador terrible. Y no es que él era un ladrón, no es que él mató a alguien, no es que él tenía relaciones sexuales con muchas mujeres, no. Pero él sabía que por su naturaleza pecaminosa, él era un pecador terrible, un esclavo del pecado. Él sabía, bueno, Dios es perfecto, Dios es santo, pero también es justo. Da a los demás lo que merecen. Y él sabía que él era un pecador, un esclavo del pecado. Entonces, él sabía bien que él merecía el castigo, la muerte. Él merecía ser echado a la muerte como un esclavo. Y primeramente, ¿qué hizo él en respuesta a eso? ¿Cómo respondió él a esa realidad de su esclavitud al pecado? Bueno, primeramente, él trató de liberarse a sí mismo de su esclavitud. Entonces, por ejemplo, por eso él era un monje. Él pensaba, bueno, ser un abogado no es tan santo. Quizás yo puedo ganar más puntos, voy a ganar más puntos con Dios, voy a ganar su favor si soy monje. También él fue a Roma para adorar a las reliquias de los santos, pensando, bueno, con eso quizás yo puedo liberarme de mi esclavitud. Y también oraba toda la noche, pensando con estas obras, él podía liberarse de la esclavitud. Entonces, más y más obras él hacía. Obras que la iglesia de ese día dijo, sí, bueno, son buenas obras que está haciendo usted. Pero con más y más obras, se dio cuenta que él no podía liberarse de la esclavitud. Entonces él empezó a perder la esperanza. Pensaba que su destino final era el castigo, echado como un esclavo. Y quizás nosotros a veces tenemos la tentación de pensar así. Decimos, bueno, sí, Jesús murió y resucitó. Eso fue un buen punto de partida. Pero ahora es mi turno. Ahora, si yo quiero ser libre de mis pecados, yo tengo que hacer unas cosas. Bueno, en el pasado yo no traté muy bien a mis hijos ni a mi ex, pero pienso que ahora quizás si yo vivo una vida más o menos bien, yo puedo cubrir los pecados de mi pasado. O nosotros quizás pensamos, bueno, pero el pastor habla mucho de cómo
Necesitamos oír con gozo la palabra de Dios. Pero a veces no la escucho con tanto gozo, con tanto gusto. Entonces, ¿voy a ser echado al castigo como un esclavo? Bueno, Lutero, él se sintió tanto el peso de sus pecados que él comenzó a odiar a Dios, pensando, bueno, Él solo va a castigarme. Él sabía que no podía cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos, entonces él temía el castigo eterno. Pero ¿qué es la verdad de Dios? Que Él nos abandona, que Él nos deja para liberar a nosotros mismos. No. Dios es misericordioso. Dios es lleno de gracia. Y vemos eso en el Hijo. Eso es revelado a nosotros en el Hijo Jesucristo. Él fue enviado, Él vino para vivir una vida perfecta, para morir, para resucitar, para liberarnos de nuestra esclavitud al pecado. Nosotros no somos abandonados para liberarnos a nosotros mismos. Eso es algo que nosotros no podemos hacer. Solo el Hijo, Jesucristo, puede liberar a nosotros. Dice Jesús, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Entonces, nosotros no debemos intentar de cubrir los pecados de nuestro pasado con como vidas mejores. Nosotros no necesitamos vivir en miedo pensando, quizás voy a ser echado como un esclavo porque no siempre escucho con gozo, con gusto la palabra de Dios. Estos pecados, los pecados del pasado, de nuestro pasado, los pecados actuales son perdonados. Somos nosotros verdaderamente libres. Y esta es la verdad que Lutero redescubrió. La verdad que humanos sobre unos siglos habían cubiertos, ocultados. Solo el Hijo Jesús puede liberarnos. No es como su ocupación como monje, no era su adoración de las reliquias, ni siquiera sus oraciones podían liberar a él de la esclavitud. Solo el Hijo. Entonces no odiaba a Dios, sino los amaba y adoraba. Esta libertad, ¿por qué es un poco peculiar, un poco extraño? Bueno, las palabras que Jesús usa para describir esta libertad. Escuchen. Dice él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, hablando de permanecer en la palabra de Jesús, ser sus discípulos. Suena un poco raro, ¿no? Extraño, pensando de libertad, pero permaneciendo en las enseñanzas de una otra persona. Y un discípulo, ¿qué es un discípulo? Alguien que aprende de otra persona, que sigue a otra persona. ¿Qué tipo de libertad es eso? Suena un poco raro, ¿no? Permanecer en las palabras de otra persona, seguir a otra persona, aprender de otra persona. Bueno, esta libertad no significa que podamos hacer lo que queramos hacer, porque eso sería regresar
a la esclavitud del pecado. Eso sería regresar a la incredulidad. Pero en esta libertad nosotros no somos esclavos, sino somos hijos. Y como hijos nosotros tenemos un lugar permanente en la familia. El hijo sí se queda para siempre. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos un hogar celestial, permanente. Nosotros somos herederos de la herencia celestial. Entonces por eso nosotros queremos obedecer a Dios. Nosotros queremos permanecer en las palabras de nuestro Padre. Nosotros queremos permanecer, escuchar, estudiar las palabras de nuestro hermano Jesucristo. Porque ahí, en la palabra de Dios, nuestra libertad es refrescada. Y allí, en la palabra de Dios, es donde nosotros aprendemos de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Lutero, él permaneció en la palabra. Él rechazó las enseñanzas falsas de los humanos. Y entonces por eso, en una manera terrenal, no era libre. En una manera de este mundo. Él era declarado un bandido por el emperador Carlos V. Él era un enemigo del Papa. Él era un enemigo de los dos hombres más poderosos de ese día. Él tuvo que vivir disfrazado como un caballo, con un nombre falso, para proteger su vida. Él no era libre en un sentido terrenal. Pero él regocijó, porque sabía que por Jesús, el Hijo, él como nosotros somos, como dice Jesús, libres verdaderamente. Amén. De pie, por favor, para la oración de la iglesia. Oremos. Dios Padre, te damos las gracias por enviar a tu Hijo para liberarnos de nuestros pecados. Concédenos el fervor de permanecer fielmente en tu palabra, para que refrescados por la verdad de tu misericordia y gracia salvadoras. Señor, en tu misericordia, nuestra oración. Dios, te pedimos que estés con todos los que sabemos que tienen necesidades específicas, especialmente tu hija preciosa, Joana. Protégelos contra peligros físicos y espirituales. Alivia su... Mantén sus ojos siempre fijos en tu gran misericordia y gracia. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todas estas peticiones y las que mencionamos en nuestros corazones, te presentamos como tus hijos, confiando en tu gran amor, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.